¿Alguna vez has sentido que algo pequeño, casi insignificante, te grita una verdad que no quieres escuchar? Imagina abrir tu armario una mañana cualquiera y encontrar un bikini que no es tuyo. Ni tu talla. Ni tu estilo. No es nuevo. Ya fue usado. Y no sabes de quién es, pero sí de quién no es. Eso le pasó a Sofía. Y en vez de gritar, llorar o armar escándalo, ella respiró profundo. Y decidió desaparecer. En silencio. Planeando cada paso. Pero él no imaginaba que ese bikini sería el inicio de su final. No te muevas. Lo que vas a escuchar no es ficción. Es una historia de frialdad, venganza y un amor que se pudrió por dentro. La mañana era tibia, como tantas en Guadalajara. El sol se colaba entre las cortinas beige de nuestra recámara, dibujando líneas suaves sobre la colcha desordenada. Yo me levanté antes que él, como siempre. Fui al closet buscando mi blusa blanca, la que combinaba con el pantalón crema que pensaba usar para el desayuno con mamá. Mientras rebuscaba entre las perchas, noté algo que no cuadraba. Una bolsita plástica, casi transparente, escondida entre una pila de camisetas que claramente no eran mías. La tomé por instinto, sin pensar, como si mis manos ya supieran lo que estaban a punto de encontrar. Era un bikini rojo. De esos con tiras finas, casi como cuerdas. No tenía etiqueta. Ya había sido usado. Y lo supe por el olor tenue a cloro mezclado con perfume barato. El tipo de perfume que jamás elegiría yo. Ni mis amigas. Ni mis hermanas. Me quedé parada ahí, con el corazón empujando fuerte contra mis costillas, pero sin mover un músculo. ¿Por qué estaba eso ahí? ¿Quién lo había dejado? ¿Y por qué, entre mi ropa? Entonces, algo en mi estómago se torció. No por la sospecha, sino por la certeza. No grité. No hice escena. No le mandé un mensaje. Guardé el bikini de nuevo en la bolsita, la metí en mi cartera y me arreglé como si nada. Desayunamos juntos. Él hizo sus chistes, sus gestos, sus besos en la frente. Y yo sonreí. Con los dientes. Pero no con los ojos. Ese día, mientras hablábamos con mi mamá sobre sus plantas y su jardín, yo ya había tomado una decisión. No lo iba a confrontar. No iba a darle la oportunidad de negar, de llorar, de pedirme perdón. No merecía mi escándalo. Solo merecía mi silencio y mi ausencia. Por dentro, sentía una calma antinatural. Como cuando una tormenta ha pasado, pero deja todo frío y en silencio. Empecé a trazar un plan. No por despecho, sino por justicia. Porque me había traicionado donde más dolía, en la confianza ciega. Esa noche, cuando nos acostamos, le hice el amor con una ternura que lo desconcertó. Se durmió abrazado a mí, como si todo estuviera bien. Y yo solo pensaba, no te das cuenta, pero ya empezaste a perderme. Y mientras él roncaba suavemente, yo revisaba en mi celular las opciones de cuentas bancarias, guardaba capturas de pantalla, y enviaba correos a mí misma con copias de todo lo que me podría servir. El bikini seguía ahí, dentro de mi bolso, como un amuleto del fin. Durante los siguientes días, me convertí en actriz de mi propia vida. Cada movimiento, cada sonrisa, cada caricia tenía un propósito. Lo observaba como si fuera un extraño, como si quisiera memorizar sus gestos antes de desaparecer. Notaba cosas que antes ignoraba, la forma en que escondía el celular al escribir, cómo se duchaba antes de salir, aunque dijera que solo iba al supermercado. En el trabajo, pedí vacaciones por estrés. No las iba a usar para descansar. Las necesitaba para moverme con libertad. Llamé a Mariana, una amiga de la universidad que ahora vivía en Querétaro.
Le dije que necesitaba quedarme con ella unos días, sin preguntas. Mariana, fiel como siempre, solo respondió: cuando llegues, tienes llave y cama. Vendí algunas joyas que me había regalado. No por despecho, sino porque eran mías y podía convertirlas en dinero útil. Con lo que obtuve, alquilé una bodega pequeña a las afueras de la ciudad. Allí empecé a llevar, poco a poco, algunas de mis cosas. Ropa, documentos, recuerdos. Todo lo que quería conservar. Todo lo que no merecía quedarse en esa casa. Él no sospechaba nada. Seguía siendo el mismo esposo confiado, creyendo que mi silencio era paz, no estrategia. Me abrazaba con seguridad, sin notar la tensión de mi cuerpo. Me decía te amo sin mirar mis ojos. Y yo le respondía yo también, mientras mi mente estaba en otro lugar, lejos de él, lejos de su mentira. Una tarde, mientras él salía con los amigos del trabajo, yo entré a su computadora. Con la clave que él nunca cambió. Encontré fotos. Conversaciones. Nombres que no reconocía. Una en particular se repetía mucho: Alexa. Vi fotos de ella en la playa, en el mismo viaje que me dijo que había sido una convención. Ella llevaba un bikini rojo. El mismo. No lloré. Me ardían los ojos, sí, pero no era por tristeza. Era por la rabia silenciosa que se había convertido en motor. Confirmar mis sospechas no me rompió, me templó. Ya no era una mujer herida. Era una mujer que sabía lo que debía hacer. Y lo iba a hacer con precisión. Sin ruidos. Comencé a dejar de usar mis cuentas compartidas con él. Abrí una cuenta bancaria personal, distinta, en otro banco. Cambié contraseñas. Corté cualquier hilo invisible que pudiera usar para seguirme. El plan avanzaba sin errores. Me volví una sombra dentro de mi propia casa. Presente, pero ausente. Mi familia no sabía nada aún. Solo mi hermana menor sospechaba algo. Un día me miró fijo y dijo: Sofía, ¿estás bien? Le respondí que sí, y sonreí como si nada. Pero en mi mente pensé: ya no falta mucho para estarlo de verdad. No quería involucrarla. No quería ponerla en medio. Esto era entre él y yo. Una noche, cuando me pidió que le preparara su cena favorita, lo hice. Con vino, velas y postre. Comió feliz. Me agradeció. Hicimos el amor esa noche, pero yo no estaba ahí. Mi cuerpo sí, mis manos sí. Pero mi alma ya dormía lejos. Y él nunca lo notó. La última pieza llegó cuando descubrí una transferencia a nombre de Alexa. 5.000 pesos. Concepto: renta departamento. Lo confirmé, le estaba pagando un lugar. Y todo desde nuestra cuenta. Ahí supe que ya no era solo infidelidad. Era descaro. Y si algo aprendí de mi abuela, es que la dignidad no se negocia. El día que marqué la fecha de mi salida fue como tachar un calendario interno. Sábado. Él estaría fuera todo el día en una excursión de ciclismo con sus amigos. Lo había mencionado con entusiasmo, como si esperara que me molestara. Pero le sonreí con ternura, como si no me importara. Y no me importaba. Me daba igual. Ya no había celos en mí, solo estrategia. Desde esa mañana, todo lo que hacía tenía intención. Quité del closet mi ropa más preciada y la empaqué en maletas pequeñas. No quería llevar mucho, solo lo justo. Guardé documentos, fotos antiguas de mi infancia, el anillo de mi abuela, y una libreta con dibujos de cuando era niña. Lo esencial. Lo que me recordaba quién era antes de él. Compré un chip nuevo para el celular. Usaría otro número, otro nombre si hacía falta. En mi nuevo teléfono guardé contactos clave, pero muy pocos.
Solo Mariana, mi hermana y mi jefe directo, con quien había sido honesta al decir que necesitaba tiempo para empezar de nuevo. Me había dado una recomendación laboral sin hacer muchas preguntas. Pasé por la bodega una última vez antes del gran día. Ver todo lo que había guardado allí, tan ordenado, tan mío, me dio una calma que no sentía desde hacía semanas. Era como ver una pequeña versión de mi vida, lista para seguir sin él. Toqué mi propia maleta con respeto. Estaba lista. Esa noche anterior, él me propuso ver una película. Se acercó a mí, me abrazó, me besó el cuello. Sentí un escalofrío. No de placer, sino de distancia. Como si un extraño me gozara. Y aún así, fingí. Me acomodé en el sofá con él, apoyé mi cabeza en su pecho, y cerré los ojos. Todo era una escena ensayada. Antes de dormir, miré una última vez su cara bajo la luz tenue del velador. Su respiración tranquila, su expresión relajada, y pensé en cuán cruel podía ser la ignorancia. Él no sabía que esa era nuestra última noche bajo el mismo techo. Que cuando saliera en bicicleta, yo no estaría más aquí. En mi cartera guardé el bikini. No porque quisiera quedármelo, sino porque sería mi recordatorio. No lo destruiría. No lo tiraría. Lo guardaría como un trofeo silencioso. Porque gracias a él, abrí los ojos. Porque ese trozo de tela me salvó de una mentira. Imprimí una carta. No una de amor ni de rencor. Una carta simple. Fría. Precisa. Me voy porque ya no te creo. No me busques. No me llames. No mereces respuestas. Las encontraste tú mismo entre tus propias mentiras. La dejé sobre la almohada, doblada en tres, sin nombre. Él sabría que era para él. Dormí profundamente esa noche. Como hacía años no dormía. No hubo pesadillas, ni sobresaltos. Solo paz. Me sentí ligera. Sin cadenas. Sin promesas vacías. Al despertar, respiré hondo y me preparé como quien va a un viaje largo. Porque eso era. Un viaje sin retorno. Cuando la puerta se cerró detrás de él, no lloré. Ni me temblaron las manos. Subí al coche, miré por última vez esa casa, ese portón, ese vecindario que ya no me decía nada. Encendí el motor y partí. Sin música, sin nostalgia. Solo con la firmeza de quien ha esperado el momento perfecto, y no piensa volver atrás. Cuando regresó, no lo vi, pero pude imaginarlo. Abría la puerta sin sospechar nada, llamaba mi nombre con el tono habitual, esperando oírme en la cocina o en la sala. Luego, poco a poco, el silencio le respondía. Silencio en los cuartos, en el baño, en el armario. Nada mío. Nada nuestro. Solo él, y sus recuerdos. La carta lo esperaba en la almohada. Siempre imaginé que al leerla sentiría un golpe seco, una bofetada sin mano. Porque no había gritos, no había acusaciones. Solo hechos. Solo la realidad desnuda de lo que había hecho. Y la única consecuencia que realmente duele, la ausencia. Me escribió. Muchas veces. Primero mensajes tibios, confusos. ¿Dónde estás, Sophie? ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Después, la ansiedad lo traicionó. No entiendo nada. Esto no tiene sentido. ¿Qué estás haciendo? Ignoré cada palabra. Sabía que su desesperación no era por amor, era por perder el control. Por no haber anticipado el final. Me llamó. De números distintos. Bloqueé uno tras otro. Llegó a escribirle a Mariana. A mi hermana. A mis colegas. Pero ya todos sabían lo mínimo necesario, que yo me había ido y que no deseaba contacto alguno. Que si aparecía, si insistía,
podría tener consecuencias. Nadie se atrevió a buscarme por él. Pasaron días en los que me sentí un poco flotando, como si mi cuerpo aún no se adaptara a esta nueva libertad. Pero era real. Tenía mi espacio, mis cosas, mis decisiones. Y aunque dolía aceptar que los años con él habían sido una mentira, también me fortalecía saber que los siguientes años serían míos y de nadie más. Una noche, sentada en el pequeño balcón del departamento que alquilé temporalmente, vi el cielo lleno de estrellas y me permití llorar. No por él, sino por mí. Por la mujer que soportó más de lo que debía. Por la ingenua que creyó en promesas vacías. Pero también por la valiente que escapó sin perder su dignidad. Recordé una tarde antigua, cuando él me juró que no necesitaba a nadie más. Que yo era su hogar. Qué ironía, al final, su hogar se fue sin cerrar la puerta. Porque entendí que un verdadero hogar no se construye con palabras bonitas, sino con lealtad, con presencia sincera. Y él no supo ofrecer eso nunca. Decidí cambiar mi look. Me corté el cabello, lo teñí de un tono más claro. No por venganza, sino por renovación. Quería que mi reflejo fuera otro. Que al mirarme al espejo no viera a la Sofía de antes, la que creía que el amor debía doler para ser real. Quería ver a la Sofía libre. Empecé a hacer terapia. Hablar me ayudó a entender que no era débil por haber confiado, ni cobarde por haberme ido sin confrontar. Era fuerte por haber callado el impulso de destruirlo y, en cambio, elegir reconstruirme. La terapeuta me dijo, tu silencio fue tu grito más fuerte. Y tenía razón. Mientras tanto, él seguía insistiendo. Me enteré por conocidos que andaba confundido, rabioso, buscando respuestas que ya no recibiría. Me habría gustado verlo revisando cada rincón de la casa, buscando pistas. O tal vez mirando el closet vacío, dándose cuenta de que el bikini que me delató, ya no estaba. Una tarde de jueves, mientras tomaba café en una cafetería cerca del parque, lo vi. No fue un encuentro directo. Estaba al otro lado de la calle, con ella. Alexa. La del bikini rojo. Caminaban tomados de la mano como si el mundo no los mirara. Reían. Ella se colgaba de su brazo, y él tenía esa sonrisa cómoda, la misma que usaba conmigo cuando creía que nada podía romperlo. Mi cuerpo se tensó por reflejo, pero no me moví. No me escondí. No me fui. Observé en silencio. No me vieron. Estaban demasiado ocupados en su teatro personal. Era curioso verlos así, en su burbuja, como si nada hubiese pasado. Pero yo ya sabía la verdad. Y eso me daba ventaja. Después de ese día, comencé a seguirlos. No como una obsesión, sino como una estrategia. Descubrí que vivían juntos en un pequeño departamento cerca del centro. Que él ya la presentaba como su pareja. Que sus amigos la aceptaban, como si la historia anterior, mi historia, jamás hubiera existido. Me invisibilizó. Me borró. Y eso, fue su error. Hice una lista. Lugares que frecuentaban, rutinas, horarios. No necesitaba mucho, solo los detalles justos. No quería lastimarlos físicamente ni dañarlos directamente. Quería algo más sutil, más efectivo. Quería destruir su mundo sin tocar un solo cabello. Y empecé a preparar el escenario perfecto para eso. ¿A qué es su correo? No fue difícil, usaba la misma contraseña de siempre. Encontré conversaciones con clientes, contratos, números. Descubrí que uno de sus proyectos más grandes estaba basado en una inversión irregular. Tenía todo documentado. Fotos. PDFs, mensajes donde admitía errores que, si se filtraban, acabarían con su reputación. Fui recopilando todo como quien teje una red.
Silenciosa, firme, invisible. Me contacté con un periodista local que se especializaba en fraudes corporativos. Le envié todo bajo un seudónimo. Y esperé. Sabía que cuando saliera a la luz, no solo perdería clientes. Perdería confianza. Inversionistas. Imagen. Todo eso que tanto valoraba. Pero eso no era todo. Encontré algo más. Alexa había mentido sobre su identidad laboral. Decía ser consultora, pero en realidad era solo una promotora de eventos nocturnos. Tenía antecedentes por estafas pequeñas. Nadie había indagado demasiado en eso. Yo sí. Reuní pruebas, las suficientes para hacer que toda esa pareja perfecta se desmoronara. Y mientras tejía mi venganza, vivía una nueva vida. Comencé a trabajar en diseño gráfico desde casa. Estaba tranquila, enfocada. Me sentía más útil, más mía. Mariana me presentó a nuevas personas, nuevas energías. No buscaba amor, pero me encontré sonriendo más, durmiendo mejor. Poco a poco, dejaba de ser la mujer traicionada para convertirme simplemente en Sofía. La publicación del reportaje fue un escándalo. Las redes estallaron. Las noticias corrieron rápido. Él negó todo, luego desapareció de sus plataformas. Alexa también. Su círculo de amigos comenzó a alejarse, uno por uno. Su empresa quedó en pausa, bajo investigación. Nadie supo quién filtró todo. Solo yo, y mi libertad. No sentí culpa. Sentí justicia. No por lo que me hizo, sino por lo que representaba. Por su arrogancia. Por pensar que podía construir un imperio sobre las ruinas de mi confianza. No rompí su vida con furia. La deshice con precisión. Como se limpian las manchas viejas, con paciencia. Con determinación. Y sin una sola lágrima. Después del escándalo, no supe de él por semanas. El silencio en redes, los rumores, la caída pública, todo eso me confirmó lo que ya intuía, estaba escondido. No sabía si por vergüenza, miedo o simple cobardía. Pero ya no importaba. Lo que necesitaba destruir, ya estaba en ruinas. Y mi venganza, cuidadosamente ejecutada, se había completado sin una sola confrontación. Un día, al revisar uno de mis correos secundarios, encontré un mensaje que me detuvo el aliento. No era de él. Era de Alexa. Solo decía, te crees muy lista. Pero algún día vas a pagar por lo que hiciste. Él no merece esto. No contesté. No valía la pena. Su amenaza no me tocó. Me dio risa, incluso. Porque si alguien no merecía lo que vivía, era yo. Con el paso del tiempo, comencé a reconstruirme desde las bases. La terapia, los días de calma, el silencio sin ansiedad, todo me ayudaba a reencontrarme con quien era antes de cargar con su sombra. Volví a pintar, algo que no hacía desde la universidad. Llené mi apartamento con colores nuevos. Era como si cada trazo limpiara una herida invisible. Mi hermana vino a visitarme una tarde de domingo. Trajo vino, risas, y esa complicidad que solo se tiene con alguien que ha visto tu peor versión y aún así te abraza sin condiciones. Me dijo que había escuchado que él estaba vendiendo propiedades. Que todo lo que había construido estaba cayéndose. Yo no pregunté más. No necesitaba saber. Ya no me interesaba. Un día cualquiera, mientras hacía fila en una librería, sentí una mano tocar mi brazo. Me giré lentamente y ahí estaba él. Más delgado, con barba descuidada, ojeras profundas. Ya no tenía la postura arrogante, ni la sonrisa encantadora.
Su presencia era un eco de quien había sido. Me miró con ojos que pedían algo. Sofía, susurró. Necesito entender. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué desaparecer sin decir nada? Lo miré sin rencor. Solo con una serenidad que lo descolocó. Le respondí en voz baja, porque no merecías mis palabras. Ya tenías todas las respuestas en tus acciones. Él tragó saliva. Bajó la mirada. Intentó decir algo más, pero me adelanté. Si me amabas, no hubieras traído ese bikini a nuestra casa. Y si no me amabas, entonces no había nada que explicar. No le di oportunidad de más. Me alejé sin mirar atrás. No porque quisiera dejarlo roto, sino porque ya no tenía nada que ver con su historia. Mi capítulo con él había terminado, y no tenía interés en leer los suyos nuevos. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al espejo. Me observé largo rato. Ya no era la misma. Mi mirada había cambiado. Había fuego, sí, pero también calma. Me sentía poderosa, no por lo que hice, sino por haberme salvado. Por haber elegido irme antes de convertirme en otra mujer rota más. Y entonces supe que, aunque aún me quedaba camino por recorrer, ya había cruzado la línea más difícil, la de dejar ir sin que me temblara la voz. Los días comenzaron a tener otro ritmo. Me despertaba sin peso en el pecho, sin la ansiedad de revisar el celular o fingir sonrisas. Cada mañana era un pequeño triunfo, una confirmación silenciosa de que había hecho lo correcto. Empezaba a saborear la libertad no como una huida, sino como una conquista merecida. Tomé una clase de yoga en el parque. Al principio me sentí torpe, fuera de lugar, pero con el tiempo fui conectando con mi cuerpo de una forma que nunca había sentido. Me sorprendía descubrir partes de mí que no conocía, no solo músculos, sino emociones que habían estado dormidas por años. Conocí a alguien en esas clases. No buscaba a nadie, pero apareció. Se llamaba Iván. Era arquitecto, reservado, con una risa baja y una mirada sincera. No intentó impresionarme. Solo me escuchaba. Y eso, después de tanto ruido y manipulación, fue como encontrar una brisa en medio del calor sofocante. Al principio, dudé de cada gesto suyo. Pensaba demasiado. Medía palabras. Pero poco a poco, él me demostró que no era necesario estar en alerta todo el tiempo. Me hablaba con calma, sin urgencias. No me presionaba para nada. Me daba espacio. Y eso era nuevo. Era extraño y hermoso. Una tarde, salimos a caminar por la ciudad. Nos detuvimos en un mercado de artesanías. Vi un collar sencillo, con una pequeña piedra de obsidiana. Iván lo notó y sin decir nada, lo compró. Me lo dio con una sonrisa y dijo: para protegerte de lo que ya no debe tocarte. Esa noche, lo invité a mi departamento por primera vez. No hubo prisa. Pusimos música suave, cocinamos algo simple y hablamos durante horas. Cuando finalmente me besó, fue con una delicadeza que me quebró. No por tristeza, sino por contraste. Era tan diferente a lo que conocí antes, que por un momento quise llorar. Nos acostamos juntos esa noche. No fue por deseo urgente, fue por necesidad de cercanía, de conexión real. Su piel no me quemaba, me calmaba. No había mentiras en su respiración. Me acariciaba como quien sostiene algo frágil y valioso. Me sentí vista, por primera vez en mucho tiempo. Después, mientras él dormía abrazado a mí, no sentí culpa. Sentí paz. No estaba reemplazando a nadie. No estaba buscando llenar vacíos. Estaba abriendo puertas nuevas, sanas.
Y aunque sabía que aún había heridas que curar, también entendía que merecía sentirme deseada sin miedo. Amada sin condiciones. Al despertar, Iván me preparó café. No dijo nada profundo ni dramático. Solo se sentó a mi lado y sonrió. Esa simplicidad era su forma de amar. Y yo la estaba aprendiendo. Empezaba a entender que no todo amor es tormenta. Algunos son refugio. Y fue entonces cuando comprendí que mi historia no se trataba solo de una traición. Se trataba de un renacer. De romper cadenas invisibles. De elegir mi voz. Y en ese momento, frente a una taza de café y una sonrisa sincera, supe que esta nueva versión de mí no pensaba volver a perderse por nadie. Semanas después, cuando ya sentía que el polvo del pasado comenzaba a asentarse, recibí una carta. No un correo, ni un mensaje. Una carta física, escrita a mano, con mi nombre completo en la parte frontal. El remitente no aparecía, pero reconocí su letra de inmediato. Era de él. El hombre que creía haber dejado atrás. La sostuve por varios minutos sin abrirla. Mis manos no temblaban, pero mi mente sí. Era como si al rasgar ese sobre, abriera una grieta por donde podía colarse todo lo que había jurado dejar fuera. Finalmente, lo hice. Despacio. Sin prisa. Cada palabra escrita parecía pesar una tonelada. No pedía perdón. No lo nombraba directamente. Era una carta extraña, llena de frases vagas, de recuerdos mezclados con lamentos velados. Nunca entendí en qué momento dejé de merecerte, decía en una parte. Y más abajo, no supe cuidar el único amor que no pedía nada a cambio. Me pregunté si era arrepentimiento, o solo el eco de su ego herido. Decidí no contestarla. La quemé en el balcón, hoja por hoja, viendo cómo las palabras se volvían ceniza. Fue mi ritual final. No para él. Para mí. Porque entendí que no debía nada. Que no era mi tarea sanar su culpa ni explicarle las consecuencias de su traición. Él eligió su camino. Yo también. Al día siguiente, le conté a Iván sobre la carta. Lo hice sin drama, como quien cierra un capítulo sin sobresaltos. Él me escuchó con atención, sin interrumpirme. Luego me tomó la mano y me dijo: a veces las personas solo entienden lo que perdieron cuando ya es tarde. Tú no tienes que mirar atrás. Con Iván aprendí algo importante: se puede hablar del dolor sin revivirlo. Porque él no me ofrecía consuelo vacío, sino un espacio para ser honesta sin sentirme frágil. En sus brazos, no tenía que fingir fortaleza. Podía ser real. Y eso me reconstruía más que cualquier venganza. Una noche, mientras caminábamos por la plaza iluminada con faroles cálidos, Iván me preguntó si aún le tenía rencor. Pensé la respuesta unos segundos y dije: no. Porque el rencor me ataría a alguien que ya no merece ni un rincón de mi mente. Lo que siento ahora es libertad. Iván me besó suavemente, como si sellara esa declaración. Fue ahí, en ese instante, que me di cuenta: ya no estaba huyendo. Estaba caminando hacia algo. Ya no definía mi vida por lo que perdí, sino por lo que estaba construyendo. Y eso me hizo sentir poderosa, firme, entera. No volví a saber de él. Ni supe si se recuperó del escándalo, si Alexa seguía a su lado, si intentó volver a levantar su negocio. La verdad, ya no me interesaba. Porque cuando uno cierra una puerta de verdad, no vuelve a mirar por la rendija. Solo camina hacia adelante. Mi historia ya no era solo un relato de traición. Era una historia de renacimiento. De resistencia silenciosa. De amor propio. Y aunque la herida había sido profunda, mi piel ahora era más fuerte. Más viva. Porque me reconstruí desde las cenizas,
Y lo hice sin perderme a mí misma en el camino. El destino tiene una forma irónica de cerrar ciclos, a veces incluso cuando ya no lo pedimos. Era una tarde templada, una de esas donde el cielo está cubierto pero no amenaza tormenta. Había ido a una exposición de arte con Iván. Caminábamos entre cuadros y esculturas, hablando de todo y de nada, cuando lo vi. Estaba solo, de pie frente a una pintura abstracta, con la mirada perdida. Más delgado aún que la última vez, la barba crecida, el rostro marcado por el tiempo, y por sus propias decisiones. No me vio de inmediato. Me quedé en silencio, observándolo desde la distancia. Me pareció un reflejo apagado de quien alguna vez fue. Cuando giró la cabeza, nuestros ojos se cruzaron. No hubo drama. No hubo tensión. Solo una quietud incómoda que duró unos segundos. Me miró como si buscara algo en mí, pero no encontró nada. Porque yo ya no llevaba dolor. Ya no llevaba rabia. Lo había dejado todo en el camino. Iván notó el cruce de miradas, pero no dijo nada. Me tomó suavemente de la cintura, como siempre hacía. Ese gesto bastó para devolverme al presente. Le sonreí. Y fue entonces cuando él, el hombre del pasado, lo comprendió todo. Que ya no tenía lugar en mi vida. Que ni siquiera era una sombra. Se acercó unos pasos, despacio. Pero no dije nada. Solo levanté ligeramente la cabeza, segura, firme. No con orgullo, sino con dignidad. Él abrió la boca como si fuera a hablar, pero la cerró enseguida. Sabía que cualquier palabra que dijera ya no tenía fuerza. Porque el daño estaba hecho, y el juicio había sido ejecutado. Sofía, alcanzó a decir, con una voz rota. No supliqué, no respondí. Solo lo miré una última vez. No con rencor, sino con lástima. Porque vi a un hombre que lo tuvo todo y no supo conservar nada. Que confundió amor con posesión, deseo con poder, confianza con rutina. Me giré sin decir palabra. Caminé de la mano de Iván hasta salir del museo. El aire afuera me supo distinto. Más fresco. Más limpio. Era como si esa última mirada hubiera sido el cierre definitivo de una historia que ya no me dolía. Esa noche, escribí en mi diario una sola frase. A veces la mejor venganza es seguir viviendo con alegría mientras el otro se ahoga en lo que construyó con sus propias manos. Era una verdad simple, pero cargada de fuerza. No necesitaba verlo caer. Solo necesitaba mantenerme en pie. Y lo estaba. Más que nunca. Mi vida ahora tenía otros colores, otros sabores, otra música. Había aprendido que el amor propio no se construye con afirmaciones frente al espejo, sino con decisiones firmes, con actos coherentes. Y la decisión de irme, de no volver, fue la más valiente que tomé jamás. Esa fue la última vez que lo vi. Nunca más supe de él. Y no lo necesito. Porque mi historia no termina con un perdón, ni con una reconciliación. Termina con una mujer que supo levantarse sin escándalos, que eligió el silencio como espada, y que venció. Meses después, mi vida se había estabilizado en formas que jamás imaginé posibles. Tenía una rutina que me hacía bien, amigos nuevos, proyectos propios, y una relación que no se basaba en promesas vacías, sino en respeto real. Mi apartamento era pequeño, pero lleno de luz. Mis plantas crecían, como yo, despacio pero firmes, echando raíces lejos de cualquier tormenta. Iván me propuso viajar juntos. No era una propuesta romántica en el sentido tradicional, no había anillo ni rodilla doblada. Solo un billete doble de avión a Oaxaca, 2 mochilas listas y una sonrisa cómplice. Lo acepté sin dudar. Ya no necesitaba símbolos para saber que algo era real. Sabía lo que valía, y por primera vez,
Sentía que caminaba al lado de alguien que también lo sabía. Durante ese viaje, escribí muchas páginas en mi libreta. No sobre él, ni sobre lo que perdí, sino sobre lo que estaba ganando, mi voz, mi fuerza, mi capacidad de volver a confiar. Y no solo en los demás. Sobre todo, en mí misma. En que puedo empezar desde cero. En que puedo amar sin miedo y vivir sin cadenas. Una mañana, mientras desayunábamos frente al mar, Iván me miró y me dijo: ¿sabes que me enamora de ti? Que no necesitas que te salven. Y sin embargo, ¿sabes cómo dejarte querer? Me reí, un poco sorprendida, un poco emocionada. No respondí con palabras. Le apreté la mano y respiré hondo, dejando que ese momento se quedara en mi piel. Poco después de regresar, me llegó una notificación por correo. Un archivo de audio anónimo. Dudé si abrirlo. Finalmente lo hice. Era su voz. Él. En lo que parecía una grabación de voz destinada a alguien más, pero enviada a mí por error o intención. Hablaba solo, como en una conversación rota. Nunca pensé que ella se iría así. Sin un grito. Sin un portazo. Solo, silencio. Ese silencio fue lo más cruel que me hicieron jamás. No me afectó. Al contrario. Esa grabación fue la prueba de que mi plan había funcionado. Él no entendía nada. Nunca lo hizo. Creyó que tenía tiempo, poder, control. Y no vio que la verdadera fuerza era la mía, la de irme sin suplicar, sin avisar. La de hacerle sentir el vacío exacto que me dejó mientras me traicionaba. Guardé el archivo, no por nostalgia, sino como testimonio. Un recuerdo de lo que fui capaz. No por rencor, sino para no olvidar nunca lo que valgo. Porque a veces una mujer necesita ver desde qué profundidad se levantó, para nunca más dejar que la hundan. Mi hermana vino a visitarme para celebrar mi nuevo proyecto. Abrí un pequeño estudio de diseño con otra amiga. Brindamos con mezcal y ramos de flores silvestres. Me abrazó fuerte y me dijo: ahora sí, vuelvo a ver tu brillo. El de antes, y uno nuevo. Y supe que tenía razón. Lo que me arrebataron ya no importaba. Lo que había reconstruido era más grande, más verdadero. Esa noche, al cerrar la puerta de mi estudio, colgué un pequeño cartel junto a la entrada. Decía: aquí no se acepta el pasado sin cicatrizar. Solo entra quien sabe lo que cuesta renacer. Era una advertencia, y una promesa. Y mientras caminaba de regreso a casa, con el corazón tranquilo y los pasos firmes, entendí que la venganza más perfecta no fue verlo caer. Fue convertirme en alguien que él jamás volvería a alcanzar. Años después, en una entrevista para una revista digital sobre mujeres emprendedoras, me preguntaron: ¿cuál fue el punto de quiebre que cambió tu vida? Sonreí antes de responder. No mencioné nombres. No hablé de traiciones. Solo dije: el día que decidí irme sin decir adiós. Porque fue ahí donde dejé de buscar justicia afuera, y empecé a construir mi paz desde adentro. Y al cerrar los ojos esa noche, con el sonido de la ciudad apagándose a lo lejos, supe que no necesitaba más finales. Porque mi historia no terminó. Solo comenzó de nuevo, conmigo al mando. Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste esa punzada en el pecho al descubrir una verdad que nadie te dijo pero que todo gritaba, entonces esta historia también es tuya. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar su fuerza. Deja tu comentario si alguna vez elegiste el silencio como grito. Y si tú también decidiste levantarte, no te calles. Este espacio es para valientes como tú. Suscríbete a Desengaños y Poder, donde cada historia es un espejo, un grito o una cicatriz, pero nunca una mentira. Nos vemos en la próxima verdad.